Ok. Ahora, antes de continuar, quiero aclarar que la probabilidad infinitesimal de encontrar al electrón em, dentro de esta delgada capa esférica, cuyo centro está en el núcleo y cuyos radios interior y exterior son r y r más de r respectivamente, se puede obtener de dos maneras para el caso de un estado fundamental, o en particular 1s. Una es la expresión genérica que ya les mencioné antes, que consiste en llevar a cabo una integración parcial, es decir, respecto solamente de los ángulos, donde el integrando es el cuadrado del valor absoluto de la función de onda, de tal manera que el resultado de esta integración parcial es una función que depende de r, y la otra manera particular para el caso de orbitales s es simplemente multiplicar el cuadrado de la función de onda por 4πr cuadrado y el elemento de distancia de r. Estas dos expresiones nos deben conducir al mismo resultado, y eso es lo que quiero ilustrar ahora antes de continuar con el problema. Entonces, veamos, la función de onda para el estado fundamental 1s de un átomo hidrogenoide, esa función de onda, es igual a, la vamos a escribir ahora a continuación, pi elevado a menos un medio, este es no se nota mucho, pero lo voy a volver a escribir, un medio, multiplicado por este cociente, z mayúscula dividido por a minúscula, todo eso elevado a 3 medios, y multiplicado por la función esta exponencial, menos z mayúscula por r dividido por a. Por lo tanto, y aquí me faltó un detalle, al cuadrado, ¿ah? No olviden esto, cuadrado del valor absoluto de la función. Ahora sí, reemplacemos ahora en esta expresión. ¿Cuál? En esta que estoy destacando. Al destacar esta expresión, nosotros nos damos cuenta que solamente con multiplicar el cuadrado del valor absoluto de la función de onda por 4pi r cuadrado obtendremos la función de distribución radial. Por lo tanto, esta probabilidad infinitesimal debe ser igual a 4 por pi r cuadrado multiplicado, como ya les dije, por el cuadrado del valor absoluto de esta función de onda. El valor absoluto para este caso particular está de más colocarlo porque la función es real, no es compleja. Así que simplemente elevamos al cuadrado esta función de onda y obtendremos pi elevado a y perdón, aquí no es pi cuadrado, es 4pi r cuadrado, ¿ya? 4pi r cuadrado. Ahora sí vamos a escribir el cuadrado de la función de onda, que sería pi elevado a menos 1 por z mayúscula dividido por a minúscula elevado a 3 y por e elevado a menos 2z r dividido por a. Y por supuesto, no olvidemos nuestro elemento de distancia. Aquí vemos claramente que se cancelan el número irracional pi, quedando solamente como resultado 4r cuadrado por z dividido por a al cubo por la función exponencial con el argumento menos 2zr dividido por a de r. ¿Cuál sería la función de distribución radial? Sería todo aquello que no tenga que ver con el elemento de distancia de r, es decir, lo que no sea elemento de distancia de r, esto sería función de distribución radial. Pero la obtuvimos con este truco de simplemente multiplicar el cuadrado del valor absoluto de la función de onda 1s por 4pi r cuadrado. Pero ¿qué pasa cuando no se trata de un orbital s, sino de cualquier orbital? Como ya les indiqué al principio, en ese caso lo más conveniente es partir de la expresión más general para obtener esta función de distribución radial. Y lo más general
es llevando a cabo esta integración doble sobre el cuadrado del valor absoluto de la función de onda, de tal manera que la expresión resultante va a corresponder a la función de distribución radial. Aquí yo dejé el desarrollo incompleto, es decir, coloqué la expresión general, como la estamos viendo aquí, hicimos el desarrollo, sacamos fuera de la integral aquello que no dependa de los ángulos, ¿ya? Y dentro de la integral nos queda como integrando el cuadrado del valor absoluto del armónico esférico multiplicado por seno de teta. Esa integración respecto de los dos ángulos da como resultado igual a 1. Da como resultado 1. Quedando solamente esta expresión. Y esta expresión de acá, que involucra la función de distribución radial, nos debe llevar exactamente al resultado que acabamos de deducir hace un rato. Es decir, esta función de distribución radial que voy a escribir ahora tiene que darnos el mismo resultado que acabamos de obtener más abajo. Y lo vamos a hacer ahora mismo. Borramos esto porque esto, ojo, no es 0, es 1. ¿Ya? El 1 en álgebra se puede omitir. Y por lo tanto, solo tenemos que hacer esto. Cuadrado del valor absoluto de la función radial. Esto que estamos viendo no se parece a esto, ¿cierto? No se parece a esta expresión, pero créanme que debemos llegar exactamente a lo mismo. Solamente que ahora necesitamos hacer uso de la función de distribución radial para un átomo hidrogenoide en el estado fundamental. Y en este caso, el estado fundamental nos conduce a la siguiente fórmula o expresión de la función de onda radial. Esa fórmula es la siguiente. 2 multiplicado por z mayúscula dividido por a minúscula elevado a 3 medio por e elevado a menos zr partido por a. Por lo tanto, ya imaginarán cuánto vale el cuadrado de esta expresión. El cuadrado de esta expresión o el cuadrado del valor absoluto da igual si usamos o no el valor absoluto porque estamos viendo explícitamente que no hay presencia de números imaginarios. Así que elevamos al cuadrado y tenemos 4 por z a elevado al cubo por e elevado a menos 2 zr partido por a. Y por supuesto no olvidemos el r cuadrado, ahí está, y el elemento de distancia. Y fíjense que ahora nos damos cuenta que es exactamente la misma expresión que dedujimos hace un rato. Ahí está. Esta es la misma. Yo les recomiendo, en lugar de aprenderse dos expresiones posibles para obtener la función de distribución radial, donde una de esas expresiones está restringida a usarse solamente para funciones S, mi recomendación es que simplemente se aprenda un solo método, el método de integrar parcialmente respecto de los ángulos. Y lo que resulte dependiente de R, esa será la función de distribución radial, excluyendo por supuesto el término diferencial de R. Ahora procedemos a responder esta pregunta. Nos piden demostrar que el máximo de la función de distribución radial que ya tenemos, ¿ya? La función de distribución radial con la que debemos trabajar es esta, ¿ya? Nos piden demostrar que el máximo se alcanza cuando R es igual a partido por Z. Eso significa que para buscar un máximo de una función debemos hallar aquel punto donde la derivada de la función es igual a 0. Recuerden sus capítulos o estudios de geometría analítica. Cuando uno quiere buscar el máximo de una función, ¿cierto? Significa entonces que uno se está imaginando lo siguiente, que esa función tiene concavidades, al menos una, hacia abajo. Y por lo tanto, si uno determina la pendiente de esa función y la evalúa en ese punto, esa pendiente, se va a dar cuenta que
va a ser horizontal al eje de abscisas, al eje X. Aquí también tendríamos otro máximo. Este sería un máximo, perdón, este sería un máximo relativo. Recuerden, los máximos relativos son aquellos que no son máximos absolutos. Parece una definición un poco absurda, pero matemáticamente es correcto. El máximo absoluto es aquel valor que no es superado por cualquier otro valor de la función. Ese sería el máximo absoluto. En cambio, el máximo relativo es aquel valor donde la derivada es igual a 0, pero el valor de la función en ese punto no es el mayor que se puede obtener. Entonces aquí estamos viendo dos máximos, uno relativo y uno eh, absoluto. Esta función de distribución radial probablemente debe poseer al menos un máximo, porque si nos están pidiendo encontrar el máximo y demostrar que está ubicado en a partido por z, significa que por lo menos debe contar con una concavidad hacia abajo, como lo estamos viendo en esta función. Entonces, para encontrar máximos de funciones, debemos calcular la derivada de la función de distribución radial. Nuestra función de distribución radial ya sabemos que es 4 por el cubo de z partido por a por r cuadrado y por e elevado a menos 2zr partido por a. Entonces vamos a ir en búsqueda de esa función de distribución radial y la vamos a derivar. La función de distribución radial entonces la voy a escribir ahora a continuación. Sería 4 por el cubo del cociente de z mayúscula sobre a, la función e elevado a menos 2zr partido por a, y por r cuadrado. Esa sería la función de distribución radial. Calculemos su derivada. Tenemos entonces la derivada de un producto, porque podemos observar claramente que tenemos una función exponencial donde en el argumento está la variable independiente r y tenemos la función r cuadrado. Tenemos claramente un producto de dos funciones, por lo tanto debemos calcular la derivada de un producto. La derivada de la función de distribución radial derivada respecto de r va a ser igual a todo lo que no tenga dependencia de r pasa a ser un factor constante. Paréntesis de llave y tendremos lo siguiente. Derivada del primero por la segunda función sin derivar y más la derivada de la segunda función por la primera sin derivar. Si le llamamos a la primera función e elevado a menos 2zr partido por a, ¿ya? Si esa es nuestra primera función, entonces la derivada sería menos 2z partido por a por e elevado a menos 2zr partido por a por r cuadrado. ¿Bien? Más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda. La segunda función quedamos de acuerdo en que sería r cuadrado. Por lo tanto, la primera sin derivar, ahí está, por la derivada de r cuadrado que sería simplemente 2r. Cerramos paréntesis y ahora vemos si podemos hacer algún arreglo algebraico para simplificar esta expresión. Vemos claramente que podemos factorizar, por ejemplo, por 2r por e elevado a menos 2zr partido por a. Hagámoslo. Vamos a hacer eso. Factorizamos entonces por 2r por e elevado a menos 2zr partido por a. 2r por e elevado a menos 2zr partido por a. Y dentro del paréntesis nos va a quedar simplemente lo siguiente. Primer término menos zr por r y el segundo término va a ser simplemente 1.
esa es la derivada. Si nosotros queremos que esta derivada sea igual a 1, significa que estamos ubicándonos sobre un máximo en la función, pero también podría ser sobre un mínimo. Yo aquí mencioné el caso de solo máximos pensando en nuestra función de distribución radial que solo posee máximos, pero recuerden que en términos generales una derivada va a ser igual a 0 en puntos máximos y en puntos mínimos, ¿ya? En el punto mínimo de una función, por ejemplo, voy a dibujar una función que tenga una concavidad hacia arriba. En ese caso, la derivada en el punto más bajo de esa función, la derivada va a ser, de todas maneras, 0. Así que una derivada igual a 0 es simplemente señal de que estamos en un mínimo o en un máximo de una función. Para saber si estamos sobre un mínimo, deberíamos calcular la segunda derivada y evaluarla en ese punto. Esa derivada segunda o de segundo orden deberá ser positiva en el caso de un mínimo y deberá ser negativa en el caso de un máximo. Vamos ahora a buscar entonces para qué valor de r esta derivada vale 0. Eso significa que ustedes ahora deben imponer la condición de que la función valga 0. Vamos a imponer esa restricción. Cuando la función de distribución, la derivada de esta función de distribución radial vale 0, nos tenemos que hacer la siguiente pregunta. Eso equivale a decir para qué valores de r se cumple esta igualdad. Claramente, para el valor r igual 0, tenemos claramente, valga la redundancia, que esto vale 0, porque como r es un factor, ¿ya? R es un factor de esta función, si r vale 0, si r igual 0, toda esta derivada, ahí voy a poner derivada, vale 0. Pero r igual 0 implica estar en el núcleo, y el electrón no puede estar en el núcleo porque el núcleo impide ser ocupado por el electrón. No pueden haber dos partículas en ese mismo punto del espacio al mismo tiempo. Esa sería una razón física para descartarla. La otra razón es que ese es el origen de la función de onda y nos interesa encontrar un valor máximo que se encuentra entre el origen y r igual a infinito. La otra posibilidad de que esta función derivada sea igual a 0 es que r tienda justamente al infinito. Si r tiende al infinito, esta función también vale 0. ¿Por qué? Por lo siguiente, tenemos un factor exponencial. Ahí está. Y si ustedes se dan cuenta, tenemos e elevado menos algo. Es decir, en la medida que r crezca mucho, de r igual 1 a r igual 10, esta función exponencial se achica bastante. Y si pasamos de r igual 10 a r igual 100, aún más baja esta expresión. Cuando r tiende a infinito, pueden aplicar límites, se van a dar cuenta que esta expresión va a tender a 0, la función exponencial. Pero tampoco nos interesa el caso r igual infinito. Debemos demostrar de que con r igual a partido por z obtenemos un máximo en esta función de distribución radial. Así que la otra posibilidad es analizar lo que hay dentro del paréntesis de llaves. Dentro del paréntesis de llaves también tenemos dependencia de r, por lo tanto también tenemos la posibilidad de anular toda esta función derivada. Y de hecho, lo vamos a hacer ahora. Si el paréntesis de llave, es decir, menos z partido por a por r más 1 es igual a 0, la función se anula. ¿Y para qué valor de r se cumple esta igualdad? Aquí debemos despejar simplemente r. R va a ser igual a menos 1 dividido por menos z r partido por a. Eso es igual a, perdón, el r está de más, ¿ya? Menos z partido por a. Menos con menos da positivo y obtenemos a partido por z. Es decir, con a partido por z igual a r, ¿cierto? Nosotros podemos anular esta función derivada de la función de distribución radial. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros
que realmente se trata de un máximo, no de un mínimo. Bueno, para eso debemos calcular la segunda derivada de la función de distribución radial. Como eso implicaría una página más, ¿cierto? Se alargaría un poco más el problema. Yo simplemente les voy a dar la expresión algebraica de la segunda derivada de la función de distribución radial. Esa segunda derivada, ahí lo estoy escribiendo, analíticamente tiene la forma siguiente. 8, eso se los puedo dejar de tarea. No lo he hecho, repito, porque este no es un curso de cálculo diferencial. No vamos a gastar mucho tiempo determinando una segunda derivada. Ustedes lo pueden confirmar comparando con la segunda derivada que yo estoy escribiendo ahora. La segunda derivada de la función de distribución radial tiene la forma que estoy escribiendo a continuación. Entonces, si nosotros queremos estar seguros que cuando r es igual a partido por z, encontramos o nos localizamos en el máximo de la función de distribución radial, eso significará que al evaluar la segunda derivada en r igual a partido por z, esa segunda derivada debe ser negativa. Debe ser, repito, negativa. Porque con eso nos estamos asegurando que r igual a partido por z nos conduce a un punto máximo de esta función de distribución radial y no a un punto mínimo. Entonces, repito, ahí tenemos nuestra función de distribución radial. Como ya hemos encontrado que r igual a partido por z, la primera derivada se anula, debemos determinar ahora si esa primera derivada está indicando que estamos en un máximo y no en un mínimo. Y para eso debemos demostrar que esa segunda derivada, evaluada en r igual a partido por z, debe ser negativa, es decir, cóncava hacia abajo. Cuando una función es cóncava hacia abajo, significa que hay un máximo. Cóncava hacia abajo significa segunda derivada negativa. Ahora simplemente reemplazamos por el valor de r que hemos encontrado en esta función de onda. Vamos a reemplazar. Ustedes tienen aquí entonces que reemplazar la r por a partido por z y todo esto debe ser negativo. Toda esta segunda derivada debe dar un valor negativo. Vamos a hacerlo ahora inmediatamente. Entonces tenemos 8. 8 no cambia. Esos son números o parámetros. Mejor dicho, número, y z partido por a es un parámetro constante. Y aquí comienza el caso particular. Menos 2 por z partido por a, y el r es a partido por z. ¿Okay? Y ahora dentro del paréntesis de llaves, reemplazamos r por a partido por z, más 2 por z partido por a al cuadrado, por r cuadrado, evaluado en, repito, a partido por z. Cierre paréntesis. ¿Qué observamos? Del factor tenemos que simplemente se conserva el signo, porque 8 es positivo, z partido por a son valores positivos, por lo tanto al cubo son positivos, y el e elevado a menos 2 por z partido por a partido por z se reduce a e elevado a menos 2, pero todo este factor sigue siendo positivo, es decir, esta cantidad de acá es mayor que 0. Esta cantidad es mayor que 0. Por lo tanto, hasta el momento no hemos demostrado que a partido por z, que r igual a partido por z nos conduzca al valor máximo. Así que concentrémonos ahora dentro del paréntesis de llave. Dentro del paréntesis de llave tenemos que, primero partimos con 1, menos 4, más 2. ¿Y qué tenemos dentro del paréntesis de llave? Tenemos menos 4. Eso es igual a menos 1. Por lo tanto, toda esta segunda derivada evaluada en r igual a partido por z se reduce a menos 8 por z partido por a, todo eso elevado al cubo, por e elevado a menos 2. Es decir, acabamos de demostrar
que en R igual A partido por Z encontramos el máximo en la función de distribución radial.